veíamos lamentablemente lo que fue en la jornada del día de ayer, esa manifestación de Unidad Piquetera, que terminó lamentablemente con violencia, con incidentes, con detenidos, con heridos y demás. Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur, está en contacto con nosotros. Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, lo presentábamos anteriormente y decíamos, lamentablemente esto podía llegar a pasar, se veía que podía llegar a tener un desenlace como el que tuvo, ¿no? Con estos incidentes, con esa represión, a raíz de la situación del protocolo antipiquete y de la modalidad de protesta que quisieron llevar adelante en las últimas horas. Mira, en realidad creo que es importante plantear por qué se llegó a esta medida. Hace 4 meses que asumió el gobierno y se ha cortado toda asistencia alimentaria hacia, por supuesto, las organizaciones sociales, y la poca asistencia alimentaria que se ha continuado dando se hizo a través de unos pocos sectores, de unas pocas instituciones. Una de ellas que en el día de ayer plantea que se han metido en un lío, porque evidentemente lo que el gobierno les ha otorgado a ese sector es totalmente insuficiente, pero aparte ellos se ven desbordados porque tener tantos espacios brindando asistencia alimentaria es bien complejo. Entonces, un gobierno que no reconoce el rol, la tarea de las organizaciones sociales, que al mismo tiempo cree que con amenazas la gente se va a quedar padeciendo, creo que está completamente equivocado, y en el día de ayer fue una demostración de eso. A pesar de las amenazas, a pesar de las resoluciones que plantean que si alguien se manifiesta va a dejar de percibir una ayuda social, estuvo más de 1 hora cortada la 9 de julio. Entonces, creo que todo esto debe llamar la atención, no solamente el hecho de ayer, sino también lo que le dice, no sé, desde el Fondo Monetario hasta economistas que han estado muy vinculados a ellos, de que lo que están desarrollando es una catástrofe social y que no pueden desconocer que eso va a llevar a niveles de conflicto. No puede ser la única respuesta la represión. Veíamos, Silvia, esto de fundamentalmente el porteño, cuánto avala este tema de la aceptación del protocolo y demás, que hay un conflicto de intereses, me parece, entre lo que es este reclamo totalmente legítimo y esta problemática absoluta de la falta de bolsones y demás, y por otro lado también aquel que necesita, no sé, circular para ir a trabajar. Digo, pongo un poco la antinomia de las cuestiones, entendiendo desde nuestro lugar cómo piensa el porteño medio que necesita tener a 9 de julio libre, digamos, ¿no? O cualquier arteria. ¿Cómo contraponer este choque de intereses? Bueno, creo que tiene que conformarse una mesa de diálogo, que efectivamente el gobierno tiene que sentarse, así como nos pidió todos los datos de dónde estaban nuestros comedores, los nombres de los responsables de los comedores, los nombres, apellidos y documentos de quienes asisten a esos espacios de alimentación, así como nos pidió toda esta información, tiene que dar respuestas, porque han ido a visitar los espacios y tienen que dar una respuesta concreta. Respecto de lo que sucede en las calles, bueno, a ver, ayer se desató la represión en el preciso momento donde las fuerzas de seguridad habían planteado una instancia donde nos iba a recibir la autoridad de la Secretaría de Niñez y Familia. Mientras se estaba organizando esa reunión y se planteaba despejar la 9 de julio porque se había planteado un espacio de diálogo, bueno, se desató la represión. O sea, evidentemente no hay una voluntad de sentarse a resolver los problemas de manera concreta. Y esto va a generar conflicto. Entonces, no es que nosotros no tenemos en cuenta de que se generan dificultades de tránsito. A una ciudad que ya de por sí tiene un montón de dificultades de tránsito, se le genera uno más. Ahora, el punto es que no hay ninguna instancia de diálogo y la manifestación, como ha sucedido con montones de manifestaciones, incluso algunas organizadas por el propio gobierno, encabezadas por el propio secretario de la Torre, han cortado calles, han transitado por las calles. Sí. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta de que, bueno, evidentemente pareciera que para unos hay unas reglas y para otros hay otras reglas. Y lo que estamos diciendo hoy es que hay un gobierno que es evidente
cómo ha deteriorado la situación de vida de millones de personas, que ha acumulado el 90%, casi 90% de inflación en estos 4 meses, particularmente sobre los alimentos, y que las respuestas, insisto, no lo que le decimos solamente a las organizaciones, lo que le dice hasta el propio Fondo Monetario es que tiene que tener en cuenta que un deterioro de la situación de vida de tan amplia porción de la población, que incluya la situación de los jubilados y jubiladas, bueno, no puede desconocerse, no puede mirarse por el costado, no se puede pretender de que con amenazas la gente se va a quedar en su casa muriéndose tranquila. No, hay puntos donde la gente incluso sucede como sucedió ayer, que a pesar de todas las amenazas por parte del gobierno, las extorsiones, porque el gobierno ha sacado ayer mismo una resolución donde plantea que el que protesta va a dejar de cobrar asistencia social, o sea, algo totalmente inconstitucional. Bueno, piensa que con esto va a ser suficiente para que la gente no levante la cabeza y diga y no se resigne. Silvia, la gente no puede resignar. Una de las preguntas que no tienen alguna respuesta es el ajuste, el diagnóstico está sobre la mesa, es realmente muy, pero muy duro. El mismo Milei dice es el ajuste más grande de la historia, de la humanidad. La pregunta es, digamos, ¿hasta dónde la gente puede llegar a soportar? Ustedes tienen un fuerte trabajo territorial en los barrios más necesitados, más vulnerables. ¿Cómo está ese clima social? Más allá de lo ocurrido expresamente en el día de ayer, que ha sido una manifestación y demás. Pero ¿cómo está el clima? Mira, hay por un lado un nivel de angustia muy grande, porque lo que está sucediendo es que no solo no se puede comprar los alimentos, sino que también mucha gente ha suspendido sus tratamientos médicos, no compran la medicación teniendo enfermedades crónicas, se suspenden tratamientos puntuales. Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones que hacen a la supervivencia, que están muy afectados. Después ha llegado claramente la cuestión de los despidos y ha golpeado cerca, porque no es solamente los despidos en el Estado, son los despidos en todo lo que tiene que ver con la construcción, en pymes que reducen las cantidades de trabajadores y trabajadoras, ni que hablar de las changas, porque como la clase media está siendo tan afectada con, por ejemplo, ahora las tarifas eléctricas, pero también la inflación, reduce las changas que ofrece respecto de limpieza, de cuidado de niños y niñas, bueno, una serie de cuestiones que claramente están siendo complicadas. Y ante eso, bueno, se ha pasado en algún punto, en algunos casos, de el asombro, te diría, porque Javier Milei tuvo un contrato electoral que fue que esta vez el ajuste no lo iba a pagar el pueblo. Él dijo, voy a hacer un gran ajuste, pero esta vez no lo va a pagar el pueblo. Bueno, finalmente lo está pagando el pueblo. Y con la lectura política, Silvia, discúlpame, la lectura política que Javier Milei ha ganado en muchos de los sectores más vulnerables de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, si se volviera a hacer el balotaje, o sea, si se toman los mismos datos del balotaje, Milei perdió. Si hubiera sido por lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En el balotaje, Javier Milei perdió. Entonces, si vamos a tomar objetivamente determinados datos, bueno, eso es lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Por muy poco. Me parece que es algún dato a tener en cuenta. Perdió por muy poco, se esperaba un resultado mucho más abultado. No, por eso, pero no digo... Fue un hecho político, es un dato político lo que sucedió, ¿no? No estoy negando esa situación. Lo que estoy diciendo es que a esta cuestión de legitimidad del voto, en la provincia de Buenos Aires perdió. Entonces, no es que tiene más de la mitad del apoyo a la población. Nosotros estamos haciendo una campaña donde hemos salido a juntar firmas repudiando los aumentos de alimentos y de tarifas. Y te digo que de 10 personas que paras en la calle, 8 están totalmente enojadas. Muchos que lo han votado están decepcionados. No digo que esas personas que están decepcionadas vayan a salir a protestar, pero hay una porción también que está decepcionada frente a lo que le está sucediendo, y a medida que sigue pasando el tiempo, bueno, evidentemente esa decepción se va transformando en enojo. Yo creo que obviamente no es la situación en todas las provincias igual. Yo soy coordinadora de una organización nacional, pero sí noto esta situación particularmente en el conurbano bonaerense. Entonces, ayer no fue esta la única manifestación. Mientras esta manifestación estaba sucediendo, estaba cortada también la avenida Córdoba, llena de jubilados
y de trabajadores y trabajadoras del ANSES. Están las universidades en conflicto, también cortando calles y ocupando calles. Digo, porque pareciera que la gente no está reaccionando, y yo creo que vamos a tener un amplio abanico de sectores reaccionando ante esta situación, que no es una cuestión de que todos nos estamos ajustando. Está claramente de que los que nos ajustamos somos los sectores que vivimos de nuestro trabajo, la gente que come en un comedor, quien recibe una ayuda social. El ajuste está recayendo fuertemente sobre ese espacio, y ahora se suman, creo que con lo que sucede con las prepagas, con lo que sucede con los colegios privados, con lo que está sucediendo con el aumento de los servicios, bueno, ahora se suma un sector importante de la clase media que también me parece que va a empezar a sufrir esto y tener que dejar, digamos, tener que bajar de un escalón en su calidad de vida, que desde nuestro punto de vista es el principal objetivo del presidente Milei. Ya viene sucediendo, ¿no? Sí, los ajustes y demás. Claramente. Simplemente nos quedamos sin tiempo, Silvia, pero no queremos dejar pasar la posibilidad de preguntarte. Franco en el día dijo que están buscando un muerto para desestabilizar. Mira, no es la primera vez que lo escuchamos de algún dirigente político. Lo hemos escuchado, creo que el momento más claro fue el 26 de junio del 2002. Porque allí incluso el gobierno dijo que el muerto lo habíamos provocado entre nosotros, que éramos los piqueteros los que nos habíamos matado entre nosotros. Después salieron las fotos, ¿no?, del fotógrafo de Clarín, donde mostraba claramente que la muerte la había producido un funcionario de la policía bonaerense. Y que todo ese armado de un relato de que nosotros buscamos la violencia y la muerte, bueno, quedó claro de quiénes buscan la violencia y la muerte. Hoy nosotros somos responsables, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, de la situación de los detenidos, porque hay detenidos que cuando fueron detenidos estaban sin ningún rasguño, hay cámaras que los han captado, y luego de ser detenidos aparecen lastimados y golpeados, desfigurados, que han tenido que darle sutura en su cara. Bueno, esto es lo que nosotros decimos de que quien busca la violencia y quien busca la muerte son ellos. Sino que le vayan a preguntar a los jubilados y jubiladas que no pueden comprar sus remedios cuál es la situación que están atravesando. Sino que le vayan a preguntar a una mamá que no le puede dar de comer a los pibes, a ver cuál es la situación que están atravesando. Si eso no es violencia, bueno, ¿qué es? Y después, la violencia de la policía al reprimir. Insisto, era una manifestación pacífica donde se estaba encontrando un punto de diálogo hasta que la policía empezó a reprimir, inclusive reprimiendo o lastimando a periodistas. Bueno, no es la primera vez que sucede, por eso nos parece que hay que hacer un llamado de atención sobre esta situación y que evidentemente hay que pararle la mano a Milei. No puede seguir gobernando de este modo. Silvia, gracias por el contacto. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenos días.